Hola mis aventureros, hoy estaremos realizando un jogger o mono para niños. Para ello voy a estar dejando la tabla de medidas. Yo voy a estar trabajando con la talla 4. Ustedes pueden realizarlo en su talla. Sigan el paso a paso, donde yo realice un aumento, se lo van a realizar para todas las tallas. Comenzamos doblando el papel a la mitad. Vamos a dejar 8 centímetros del borde del papel. Esto es para la pretina. Para un elástico de 3 centímetros de ancho. Trazamos una línea. Desde esta línea dejamos 2 centímetros, que los vamos a usar más adelante para el trasero. Trazamos una línea. Marcamos un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro, que en mi caso son 18. Trazamos una línea. Aquí vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro. Y aquí. Y unimos. Vamos a formar el tiro delantero. Dividimos el contorno de cadera entre 20. Me da 3.4. Lo voy a redondear a 3.5. Subimos 2 centímetros y medio en el vértice. En esta línea subimos 6. Unimos para formar el tiro delantero. Desde esta línea marcamos el largo total, más 2 centímetros para ruedo. Trazamos una línea. Desde la línea de la cadera hasta el largo total lo vamos a dividir entre 2 para buscar la línea de rodilla. Marcamos y trazamos una línea. En la línea de la rodilla vamos a marcar 17 centímetros para el ancho. En la bota vamos a marcar 16 centímetros. Ustedes marcan el ancho que le corresponda a su talla. Unimos estos puntos. Desde la rodilla vamos a unir al tiro con una curva suave. Para el bolsillo vamos a marcar 5 centímetros aquí. Y hacia abajo marcamos 11 centímetros. Y unimos estos puntos. Para el ancho del bolsillo lo vamos a colocar de 11 centímetros. Marcamos. De largo lo vamos a dejar de 21 centímetros. Y lo unimos de esta manera. Esta sería la línea de rodilla y la bota. Aquí mismo estaremos realizando el trasero. Para ello voy a utilizar otro color. Aquí marcamos un cuarto de contorno de cadera más 3 centímetros. Y aquí y unimos. Y subimos los 2 centímetros que habíamos dejado anteriormente. Para el tiro trasero utilizamos el doble de lo que usamos en el delantero. Yo coloqué 3.5, el doble me da 7. 4 en el vértice. Los 4 es para todas las tallas. Y la mitad de esta línea igual para todas las tallas. Aquí entramos 1 centímetro y unimos para formar el tiro. Este punto lo unimos al delantero. Esto se realiza para todas las tallas. En la línea de rodilla salimos 2 centímetros para todas las tallas. Igual en la bota. Unimos. De la rodilla al tiro unimos con una curva suave. Doblamos los 2 centímetros de ruedo y recortamos primero la parte trasera. Separamos la pretina
y completamos la línea de la parte trasera. Recortamos, separamos la parte delantera y trasera, doblamos los 2 centímetros de ruedo y recortamos la parte delantera. Medimos el delantero y el trasero de esta forma, porque nos tiene que coincidir. Si nos sobra alguna pestaña, la marcamos y recortamos. Eso es para todas las tallas. La pretina la vamos a cortar al doblez para que salga el contorno completo. Para el bolsillo necesitaremos un papel doblado a la mitad y marcamos 21 por 11. Y los unimos de esta forma. Recortamos. Abrimos el papel, lo colocamos detrás del delantero y recortamos de esta forma. Para el aumento del bolsillo para las otras tallas se realiza de medio centímetro a cada lado. Igual para una talla menor se le quita medio centímetro a cada lado. Así tendríamos listo el patrón. Este se cortaría por 2, el bolsillo se cortaría abierto por 2, la parte trasera por 2 y la pretina se cortaría por 1 al doblez. Para los bolsillos laterales vamos a necesitar 2 rectángulos de 21 por 18 y 2 rectángulos de 15 por 6. Esto es para las tapas de los bolsillos. La diferencia de tamaño es porque aquí lleva un doblez, que eso lo estaremos viendo más adelante. Este se cortaría por 2 y por 2. Y así tendríamos listo el patronaje. Pasamos al corte. Aquí tenemos cortado delantero, trasero, bolsillos, pretina. Pasamos a la costura. Iniciaremos con la tapa de los bolsillos. Doblamos y cosemos alrededor a 1 centímetro. Lo realizamos en ambos. Cortamos las esquinas y los sobrantes y volteamos. Y pasamos un pespunte al ancho del pie. Lo realizamos en ambos. Para el bolsillo vamos a doblar y a coser a los 3 centímetros. Abrimos la costura y sujetamos. Y pasamos la plancha para pasar un pespunte a los laterales. Pasamos overlock y doblamos 2 centímetros y cosemos. Lo realizamos en ambos. Pasamos a unir los bolsillos delanteros. Para ello enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Pasamos un pespunte hacia el lado del bolsillo. Pasamos el bolsillo hacia atrás y pasamos una costura al ancho del pie. Nos quedaría de esta forma. Volteamos el bolsillo y sujetamos en el lateral y en la parte superior. Una vez realizado ambos bolsillos, pasamos overlock para cerrar. Lo realizamos a ambos bolsillos.
Enfrentamos los derechos con los traseros y vamos a coser los laterales. Una vez cosidos los laterales, vamos a posicionar los bolsillos. Los centramos y los sujetamos con alfileres. Podemos dejarlo a 15 centímetros aproximadamente del bolsillo superior. Pasamos doble costura. Colocamos la tapa pasando una costura. Cerramos la tapa y pasamos una costura al ancho del pie, centrándola que nos quede con el bolsillo. Por último, planchamos para sentar costuras. Lo realizamos en ambos lados. Una vez realizado, enfrentamos derecho con derecho y vamos a coser los tiros. Una vez cosidos los tiros, abrimos y cosemos entre piernas. Una vez cosido, pasamos a coser la pretina. Cosemos a 1 centímetro, abrimos la costura, cerramos el elástico, lo posicionamos de esta manera y vamos a coser alrededor sin pisar el elástico. Pasamos una costura alrededor a 1 centímetro. Nos quedaría de esta manera. Lo dividimos en 4, lo posicionamos de esta manera y sujetamos con alfileres. Y cosemos alrededor, pasando por la misma costura anterior. Pasamos overlock y también en los ruedos. Y cosemos alrededor dejando 2 centímetros para pasar el elástico. El elástico lo dejé de 15 centímetros. Todo depende también del elástico que utilicen. Pasamos el elástico. Unimos el elástico. Lo estiramos y cerramos el espacio que habíamos dejado abierto. Y así nos quedaría. Lo realizamos en ambos lados. Y así nos quedaría. Espero que les haya gustado y los espero en el próximo tutorial.